Buen día para cada uno de los oyentes que hoy se acercan a escuchar palabra de Dios a través de este espacio de pan de vida. Bienvenidos y que en este tiempo sea Dios hablando al corazón de cada uno de nosotros. Porque cada vez que nos acercamos a la bendita palabra de Dios, es Dios mismo hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, para que nosotros podamos ser renovados y transformados por el poder de su palabra, por el poder del Evangelio, por el poder del Espíritu de Dios que hay a través de la palabra, ese poder, ese espíritu de vida que hay a través de la palabra de Dios. Así es de que cada vez que la escuchemos, tengamos un corazón enseñable, no creyendo que ya no lo sabemos todo, sino que cada vez que oímos palabra de Dios, Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Y si tenemos esa actitud de querer oírla, de querer aprender lo que Dios nos va a enseñar y de querer ponerla por obra, habrá cambio y transformación en nuestra mente y en nuestro corazón. El día de hoy vamos a oír palabra de Dios que se halla en el libro de Primera Carta a los Corintios, en el capítulo 16. El apóstol Pablo está hablando a esta iglesia y le dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Perdón. Entonces, todo en Dios es con orden. Y aquí vemos cómo se da un orden y unas disposiciones para recoger unas ofrendas, unos donativos que van a llegar a Jerusalén. Entonces, Pablo está dando esas indicaciones para que esto se haga con orden. Y si fuere propio, yo también vaya. Y si fuere propio, que yo también vaya, irán conmigo. Entonces iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Entonces vemos cómo él va dando unas instrucciones respecto de las ofrendas. Y cómo, si analizamos esta parte, vemos cómo la palabra de Dios nos invita, nos enseña que debemos ser generosos, que debemos apartar de lo que Dios nos ha dado para la obra, para que sea utilizada en el crecimiento de la iglesia, en el crecimiento de los ministerios, y que debemos hacerlo por amor a la palabra de Dios, confiando y creyendo que esa es la voluntad de Dios. Esta parte de dar a veces nos cuesta, porque estamos en el mundo, se nos enseña que hay que retener, mientras que Dios nos enseña de acuerdo a la palabra que debemos dar. O sea que la lógica divina es totalmente diferente a la lógica humana. Y nosotros somos los que decidimos cuál lógica vamos a seguir. Si vamos a retener, a pensar únicamente en nuestras necesidades, en nuestras cosas, en nuestros egoísmos, o vamos a aprender a dar de lo que Dios nos da para el crecimiento de la obra. Y cuando disponemos nuestro corazón a dar, Dios nos va a mostrar y vamos a ver su poder, cómo Él suple todas nuestras necesidades. Entonces debemos aprender a confiar en Dios en esta área, el área económica, porque podemos a veces entregarle áreas de nuestra vida a Dios. Podemos entregarle el área familiar,
el área laboral, el área espiritual, pero a veces el área que tiene que ver con las finanzas. A veces cuesta soltar esa área para depender totalmente de Dios. Pero si lo hacemos, vamos a ver la gloria de Dios y vamos a ver cómo es que Dios provee y cómo es que Dios nos libra de la escasez, de la necesidad. Porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Y Dios utiliza esa generosidad que podamos tener y esa disposición que podamos tener y esa obediencia que podamos tener de acuerdo a la palabra de Dios para que se vuelva bendición a nuestras vidas. Dice, y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Vemos un corazón dispuesto de Pablo, por eso él no afirma que va a hacer esto o aquello, sino que él es, en esto podemos percibir que él es sensible a la voz de Dios y a su dirección. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque sé que me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros, con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolo, mucho le rogué que fuese a vosotros los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estad firmes en la fe y portaos varonilmente y esforzaos. Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. O sea, es como una doble invitación a estar firmes en la fe, estar firmes en lo que dice la palabra. Y si queremos estar firmes en la fe, debemos oír mucha palabra de Dios para que la fe crezca en nosotros. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Vemos cómo hay una serie de personas dedicadas al servicio de Dios y cómo unos con otros se apoyan y se fortalecen. Y eso es lo que debemos también hacer, permitir que otras personas también, creyentes, también nos fortalezcan. Y también nosotros no nos damos cuenta, pero seguramente también cuando compartimos con ellos podemos también fortalecerlos. Saber que siempre somos instrumentos en las manos de Dios y que somos bendición y que ellos son bendición para nosotros. Os saludan todos los hermanos. Saludos los unos a los otros con ósculo santo. Vemos cómo hay un gran afecto de parte del apóstol Pablo hacia las iglesias que han creído, hacia Corinto y hacia todos los creyentes que como él
comparten y trabajan para la obra de Dios. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Y me sorprende porque yo veo que ahí ellos comparten la palabra y viven la fe. Sin embargo, no se ve ese celo de ministerios ni de denominaciones. Y nosotros debemos también amar a todos los seres humanos, porque Dios nos invita al amor, y también amar a esos hermanos, aunque se congreguen en otras denominaciones. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Porque todos los que hemos creído somos creyentes por nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de la iglesia por nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén.